este rápido episodio multimedia es una introducción al Libro de Mormón. Esto no es parte del currículo de Ven y Sígueme. Pero pensé que sería importante empezar con un poco de contexto. Entender realmente cómo se lanza el Libro de Mormón. ¿Qué hay en las cabezas de Lehi y Nefi cuando comienzan a escribir y predicar? ¿De dónde viene esto? Así que queremos retroceder un poco y hacer un pequeño ensayo muy rápido de la historia israelita. Recuerden que cuando Moisés sacó a las 12 tribus de Egipto y luego Josué terminó llevándolos a Palestina, ellos dividieron las tierras en estas diferentes tribus, las 12 tribus diferentes. Ahora funcionó un poco diferente porque a los levitas, la tribu de Leví, no se les dio ninguna tierra. Así que quedaron 11 tribus. Solo se les dieron lugares entre diferentes ciudades alrededor de Israel para actuar como sacerdotes. Bueno, para compensar eso lo que hicieron fue le dieron una tribu adicional a José. Y así las dos tribus, la tribu adicional ahora, la tribu de José, ahora se hizo dos tribus, bajo Efraín y Manasés. Ahora Manasés era en realidad el mayor de los dos. Hijos de José, pero la primogenitura fue dada a Efraín. Y se encuentran en su mayoría en las partes del norte de el reino de Israel. Y así pasan por un periodo de jueces y finalmente se unen en un reino unido bajo el rey Saúl. Y luego Saúl muere y entonces tienes a David, ¿cierto? Y después de David tenemos a Salomón. Bueno, hasta ahí llegaron las cosas. En términos de un Israel unificado, fue solo bajo esos tres reyes. Lo que sucede es que hacia el final del reinado de Salomón, al menos para entonces, había establecido un impuesto muy pesado a las otras tribus. Y no estaban contentos con lo que estaba pasando. No estaban nada contentos con Salomón. Bueno, el hijo de Salomón, Roboam, asume el trono después de que Salomón fallece. Y había un hombre en la corte del rey llamado Jeroboam. Ahora Jeroboam era un efraimita, era de la tribu de Efraín. Y él había sido puesto en esta alta posición de administración y había recorrido todo Israel, tenía su oído en la tierra, sabía cuáles eran los problemas. Así que después de eso había abogado con el hijo de Salomón, Roboam, para bajar los impuestos al pueblo. Bueno, Roboam no lo haría, el nuevo rey de Judá no lo haría. Y lo que sucede es que Jeroboam termina exiliándose en Egipto. Por supuesto, una fuerte relación con Egipto. Y eventualmente regresa con algunos otros. Mientras tanto se casa allá. Está casado, en realidad, según la Septuaginta, está casado con una princesa egipcia. Y regresa con un séquito que aboga de nuevo por bajar los impuestos. Roboam no va a bajar los impuestos. Y entonces Jeroboam une a la mayoría de las otras tribus, de hecho casi todas ellas fuera de Judá. Y comienza un nuevo reino que se separa, que es la mayoría de los israelitas, la gran mayoría de los israelitas. Y ese nuevo reino tiene algunos nombres diferentes. Uno es simplemente el reino del norte. Y Judá, donde está Jerusalén, se convierte en el reino del sur. Y Jeroboam es nombrado rey del reino del norte, también llamado Efraín, también llamado el reino de Israel. Y hay una historia muy conflictiva entre estos dos reinos, mucho derramamiento de sangre entre los dos, pero Roboam de Judá, el reino del sur, nunca es capaz de volver a poner bajo su reinado al reino del norte. Bueno, lo que sucede en el reino del norte es que su teología cambia aunque sea un poco. Jeroboam no quería que todos los israelitas siguieran bajando al templo de Jerusalén. Así que establece un santuario en la parte sur de Efraín, en la parte sur del reino del norte, en Betel. Y allí también tienen un becerro de oro. Y luego en el norte, muy al norte, en el territorio
territorio de la tribu de Dan, construye otro santuario y otro becerro de oro. Así que su teología es un poco diferente. Cambia un poco, pero en realidad se aferran a gran parte de la Torá y a muchas de las enseñanzas de los profetas. Así que ahora tenemos estas dos tierras que se han separado. Bueno, la tribu de Lehi, Manasés, está en el reino del norte. Ahora está Benjamín, que es la tierra que está justo al lado de la tierra de Judá. Terminan poniéndose del lado de Judá y se quedan con ellos. Y así es como obtienes las dos tribus que están juntas aquí. Hay algunos otros, muchos, especialmente de Simeón, y algunas otras tribus que tienen algunos de su gente todavía aquí, algunos de los levitas como sacerdotes, etc. Pero básicamente son esas dos tribus, Judá y Benjamín, y las otras 10 están en el reino del norte. También hubo un tiempo en la segunda mitad del siglo IX a.C., en el que bajo el rey Asa del reino del sur, él había sido un rey justo y había un número de desertores de las tierras de Efraín, Manasés y de Simeón. Y así llegaron al reino de Judá, como refugiados espirituales, para estar bajo un rey que ellos sentían que estaba haciendo las cosas bien en el templo y en su teología. Es otra oportunidad en la que la familia de Lehi pudo haber descendido. Bueno, finalmente lo que sucede es que los asirios al este comienzan a ganar mucho poder y dominio sobre el Medio Oriente y vienen con la llamada de Roboam, el rey del sur de Judá, que paga un tributo a Asiria. Entran y luchan con el reino del norte y terminan tomando algunos de los territorios. Uno de ellos es una porción de Manasés. En ese momento hubo varios refugiados que se trasladaron a otras tierras e incluso se trasladaron a Judá. Esa es una posibilidad, tal vez de donde la familia de Lehi pudo haber venido. ¿Y por qué terminó en la tierra de Jerusalén? Bueno, solo unos 10 años más tarde, en el año de los asirios vienen y conquistan completamente el reino del norte. Ahí es donde tenemos las 10 tribus perdidas. Esas 10 tribus están dispersas. Ahora, en realidad, solo hay una porción del reino del norte, la gente del reino del norte que es sacada. Son exiliados de la tierra. Son puestos en otras tierras y otros pueblos del imperio asirio. Son traídos a la tierra del reino del norte. Bueno, en este tiempo también hay refugiados del reino del norte que terminan bajando a la tierra de Judá. Y podemos leer acerca de estos eventos que tuvieron que ver con la tribu de Manasés en las segundas crónicas en un par de lugares diferentes. Así que muchas oportunidades para los ancestros de Lehi de haber bajado a la tierra de Judá. Y así, después de que los asirios habían eliminado un número de los miembros del reino del norte y traído a otros de otras ciudades-estado al reino del norte, más el número de asirios que venían al reino del norte, tenías una mezcla aquí de israelitas y extranjeros y asirios en el reino del norte. A estas alturas la capital del reino del norte es Samaria. Estos se convierten en los samaritanos de la época de Jesús. De hecho, Samaria está al sur de Galilea y Nazaret, y entre Nazaret y Jerusalén. Así, a través de diversos acontecimientos, hay una mezcla de la olla de nuevo abajo en Jerusalén, en el reino de Judá. Un poco más tarde, un par de décadas más tarde, después de que los asirios vienen y aniquilan el reino del norte, por así decirlo, van tras Jerusalén. Y aquí es donde Isaías está en ese momento, ¿verdad? Esto es más bien alrededor del año del 700, un poco antes del 700 a.C. Ahora bien, pierden gran parte del territorio, pero son capaces de resistir. En Jerusalén, ¿verdad? No vamos a entrar en esa historia ahora, pero son capaces de resistir. Y ahí es donde está Isaías. Por lo tanto, están pasando por un montón de tiempo tumultuoso aquí.
Y hay una serie de cambios que ocurren eventualmente con uno de los reyes, que está allí con Isaías, cuyo nombre es Ezequías, y hay reformas en el templo, y en realidad cosas sacadas del templo en ese momento. Hay muchos cambios, pero lo que podemos ver aquí es que algo muy similar a lo que vamos a ver en el libro de Mormón. Y creo que es por eso que Isaías es tan querido en el libro de Mormón por Nefi y otros, porque es una situación muy similar. Parece que la doctrina del Hijo de Dios, la doctrina de Cristo, estaba bajo ataque. Y Isaías está allí como profeta mesiánico, para luchar contra esto. Y creo que eso es lo que estaba haciendo. Y así tenemos todas estas citas en el Nuevo Testamento de Isaías, porque los escritores del Nuevo Testamento se remontan a Isaías, que está reaccionando a su propio período de tiempo y poniendo en la narrativa y el testimonio y el apoyo para la doctrina de Cristo. Y por supuesto en el libro de Mormón está en todas partes. Todo el libro de Mormón está construido alrededor de Isaías. Y si no has leído ninguna de las obras de Joseph Spencer, deberías leer sus libros este año. Un par de ellos son un poco más técnicos y un poco difíciles, pero hace un trabajo fabuloso. Demostrar cómo el libro de Mormón está escrito alrededor el libro de Isaías. Ahora vamos a llegar a la época de Lehi y Nefi aquí, unos 100 años más tarde, y mostrar por qué están en la misma situación. En el año de AC hay un rey llamado Josías en Jerusalén. Ahora, volvemos al Antiguo Testamento, leemos sobre el rey Josías y vemos que todo es muy positivo sobre él, y tal vez lo fue. Tal vez lo fue. Pero tenemos que tomar algunas cosas en consideración en este momento, porque estamos entrando en el periodo de tiempo de Lehi aquí. Y mirar un poco más de cerca para ver lo que realmente está pasando. Obtenemos la aclaración del libro de Mormón. Ese es el trabajo del libro de Mormón, es ayudar a aclarar la Biblia. Entonces, en el año AC, hay reformas masivas del rey Josías en el templo y elimina muchos de los lugares altos. Probablemente has leído sobre eso o has tenido una lección sobre eso. Centraliza el sacerdocio y el culto. Mata a un montón de sacerdotes. De modo que todo el control teocrático termina en sus manos básicamente y bajo su mando en Jerusalén. Ahora, un par de cosas sobre él. Su padre fue asesinado y el rey Josías se convirtió básicamente en un rey títere de la corte, porque fue puesto cuando tenía 8 años. Y así él no está realmente gobernando mucho en ese momento. Pero alguien lo hace o varias personas lo hacen en algún lugar. Y eventualmente, cuando tiene 26 años, 18 años después, hay un libro supuestamente encontrado en el templo. No estamos muy seguros cómo interpretar esto, porque es muy extraño. Hay una serie de discrepancias en el relato sobre el arreglo del templo y cuándo ocurrió realmente. ¿Cuál era el libro? Muchos eruditos bíblicos creen que era el libro de Deuteronomio, o una nueva porción del libro de Deuteronomio, o un libro revisado del libro de Deuteronomio. Algunas cosas muy extrañas suceden aquí, y cuando ese libro sale, de repente hay un cambio generalizado en la religión y la práctica y los sacrificios, y el templo mismo es cambiado. Y todo se hace bajo el nombre de Yahweh. Todo se hace de una manera que dice, mira, lo que realmente estamos haciendo aquí es deshacernos de la adoración de ídolos. Bueno, eso podría ser cierto.
que había adoración de ídolos que estaba siendo eliminada. Pero tenemos que considerar un par de cosas aquí con la adoración de ídolos. En primer lugar, al parecer, lo que están haciendo es tratar de ser extremistas en su monoteísmo. En otras palabras, es Yahvé para empezar, Yahvé al final. Todo es Yahvé. No hay adoración a nadie más. No hay otro Dios. ¿Verdad? Y lo que están diciendo es que no hay Padre, no hay Hijo. No hay Madre en el cielo. No hay nadie más en el cielo. No hay huestes del cielo. Las huestes celestiales son eliminadas. Así que lo que hacen este partido teocrático se llaman los deuteronomistas. Y básicamente toman el poder teocrático en este punto. Y ellos son los verdaderos responsables de muchos de los libros del Antiguo Testamento. Los libros resultantes, la forma en que están escritos en el Nuevo Testamento o en el Antiguo Testamento, y básicamente reducen la jerarquía en el cielo a la nada. Ya no hay jerarquía en el cielo. Es un solo Dios y su nombre es Yahweh. Bueno, piensa en el drama del templo. ¿Qué tendría que cambiar con el drama del templo? Bastante. Porque había un hijo que había nacido y que entró en el Santo de los Santos, se sentó en el trono, nació saliendo del velo, actuaba como Yahvé, como Jehová. Pero él era el hijo y había una madre y había un padre que es él o Elohim. Así que tienes que cambiar todo si vas a hacer eso. Y algunas de esas cosas están representadas en el templo o en ese drama del templo, las huestes del cielo. Ahora miramos eso hoy, y si solo echamos una mirada muy superficial a las huestes del cielo, podemos pensar en algo más parecido a los mitos de Grecia y Roma, ¿verdad? Donde hay dioses y diosas celestiales, dioses y diosas que son adorados. Y eso podría muy bien ser el caso. ¿Verdad? Podría ser que eso fuera parte de un problema. Pero también significa que si vas a él ante Dios y luego deshacerse de Jesucristo, y deshacerse de una Madre Celestial que podría existir, y deshacerse de cualquiera de los ángeles en una jerarquía que están en el cielo. No hay nada allí, ¿verdad? ¿Qué hace eso? Eso elimina la preexistencia, eso elimina mucho de lo que estamos viendo en cuanto a quiénes somos y quiénes podemos llegar a ser, y todo se centra en la doctrina de Cristo. No tienes un padre y no tienes un hijo. No hay hijo de Dios. ¿Verdad? Ha cambiado todo. Y eso me parece de todos modos que es lo que ha sucedido aquí con los deuteronomistas. Han aplanado la jerarquía en el cielo, han cambiado el templo, han cambiado el drama del templo e incluso sus imágenes. Se deshicieron de algunas cosas en el templo que hubieran representado individuos en el cielo. Por lo tanto, esto es solo alrededor de 24, 25 años antes de que Ley deje Jerusalén. Y luego tenemos esos 24 o 25 años y lo que haya sucedido durante ese periodo de tiempo donde hay una sucesión de reyes después de Josías. Él reina por 30 años más o menos. Ahora, algo que es importante tener en cuenta en este momento es la composición política y el juego de poder que está sucediendo en el Medio Oriente. Los asirios han perdido poder en este momento. Han perdido casi todo su poder. Y lo que se ha levantado es Babilonia, especialmente ahora bajo el rey Nabucodonosor. Y Babilonia es ahora básicamente tomando tributo de la tierra de Judá, de Jerusalén, y tienen a su propio rey marioneta ahí dentro. Y luego lo cambian y lo cambian. Algunos huyen a Egipto, pero lo que sucede es que el pueblo, la mayoría del pueblo no quiere ponerse del lado de Babilonia. Quieren traicionar a Babilonia y al rey Nabucodonosor, y quieren alinearse con Egipto. Ahora se solía pensar que eso era simplemente ridículo, pero la verdad es que había muchos lazos fuertes entre Egipto y Jerusalén,
la tierra de Judá. Los egipcios habían traído un montón de gente cuando habían tenido básicamente Palestina como un estado vasallo antes de esto. Mucha de la contabilidad que vemos y las transacciones de negocios y documentos de esas cosas que vemos en este periodo de tiempo fueron en realidad escritas en egipcio. Así que la gente tenía una afinidad más fuerte con Egipto que con Babilonia. Bueno, por último, uno de los hijos del rey Josías, siendo el rey Sedequías, es puesto en el trono, y él está allí por en su primer año. Y este es el ambiente en el que está en esta política, triángulo político entre Jerusalén, Babilonia y Egipto. Y luego este aplastamiento de la doctrina de Cristo en su teocracia y en el templo. Y aquí está Lehi. Ahora, no sabemos mucho acerca de Lehi y cuál es su trasfondo, pero hay algunas cosas que considerar allí. Es de Manasés. En algún momento parece que sus antepasados bajaron, o tal vez lo hizo. Pero en algún momento su familia se había trasladado a la tierra de Jerusalén. Y no sabemos si él estaba realmente a bordo, con lo que eventualmente se une con la doctrina de Cristo. No sabemos dónde estaba espiritualmente antes en su vida con Sara. Él pudo haber comprado todo el asunto con los deuteronomistas. Puede haber sido un tipo de ley inferior al principio, y era todo acerca de Moisés, y todo acerca de la ley de Moisés y la Torá. Y la doctrina de Cristo es algo que es una cosa de blasfemia. Y no van a tener ninguna parte de ella, no lo sabemos. Puede que no sea hasta el principio del libro de Mormón, donde vemos que tiene su visión, que termina cambiando. No es cierto, es una posibilidad. Ahora, él es contemporáneo de Jeremías, que está en Jerusalén en ese momento. Y lo interesante del libro de Jeremías es que muchos eruditos bíblicos dirán que fue escrito por los deuteronomistas, o al menos que hay varios elementos que parecen haber sido editados por los deuteronomistas y que han cambiado cosas. Pero aquí hay algunas cosas que sí sabemos que están en el libro de Jeremías. Hay gente en el templo que lucha contra Jeremías. Así que el profeta Jeremías está en conflicto directo con varias personas aquí en el templo. Está luchando contra falsos profetas todo el tiempo. Los que están en Babilonia en ese momento cuando son llevados a Babilonia. Y Babilonia aún no ha conquistado Jerusalén, pero han tomado algunos de la corte, tal vez Daniel, por ejemplo, tal vez Ezequiel. Pero Jeremías está luchando contra estos falsos profetas. Golpea a los sacerdotes, a varios de los sacerdotes. Él lucha contra los profetas locales y lo que están profetizando, que hay paz y no preocuparse por las cosas. Y, adelante, puedes ir con los egipcios y todo estará bien. No hay problemas allí. Y así, él está luchando contra todas estas cosas. Parece que con su predicación a su alrededor, todo a su alrededor, está rodeado de gente que está en su contra. Y de nuevo, ese es el ambiente teocrático en el que se encuentra. No es solo un lugar malvado. ¿Verdad? Cuando hablamos de Lehi y Nefi, y ellos están mirando a Jerusalén, y va a ser destruida, no es solo porque es un lugar malvado. Y están haciendo el mal. Eso es, por supuesto, una gran parte de ello. Pero están en un ambiente en Jerusalén donde han aplastado la doctrina de Cristo. Se ha ido. Es un susurro, es una sombra. ¿Cierto? Ahora, por supuesto, habría habido un número de personas que se habrían aferrado a las cosas. Ellos no solo van a renunciar a ella, pero no en Jerusalén. ¿Verdad? Eres expulsado si vas a creer en las viejas costumbres. Te expulsan si crees en las cosas de las que hablaba Isaías. Así que ahí es donde está Jeremías, y eso es lo que está pasando en Jerusalén. Y eso es lo que debemos entender. Al comenzar con el libro de Mormón. Así como Isaías estaba en un ambiente que luchaba contra la doctrina de Cristo, y él la defendía a diestra y siniestra, y advirtiendo a la gente
y predicando sobre Cristo, sobre el Hijo de Dios, el siervo sufriente. Eso es lo que Lehi está haciendo, y vamos a cubrir eso. Vas a ver que desde el capítulo 1 van a ver a un profeta, un hombre, que está luchando por su vida y que está luchando por la doctrina de Cristo. Él no solo predica arrepentimiento. Esa no es la manera de ver esto. Queremos ver por qué se va, por qué va a ser asesinado como todos los demás profetas. ¿Sobre qué estaban predicando? ¿Por qué sus propios hijos, Laman y Lemuel, lo desprecian y quieren matarlo? No es solo un juego de poder. Es un asunto teocrático en el que Nefi nos está metiendo. Así son las cosas en Jerusalén. Estamos dejando todo esto. Estamos empezando algo nuevo donde podemos asegurarnos de que no solo Lehi salve su vida de aquellos que quieren matarlo, sino que podamos comenzar una civilización construida en Mineno, la doctrina de Cristo. Ese es el libro de Mormón. Vamos a ver esto en la interacción entre los hermanos. Vamos a ver esto en la visión de Lehi en su primera visión en el capítulo 1, donde ve al Hijo de Dios y ve las huestes del cielo, como ya hablamos. Esto es inmediatamente Nefi está poniendo esto por ahí, para hacernos saber que esto está refutando lo que ha ocurrido y transpirado en Jerusalén. Vamos a ver esto en el sueño de Lehi, en su visión del árbol de la vida. Lo vamos a ver completamente diferente. Vamos a ver esto con el rey Benjamín, cuando da su discurso en la coronación de su hijo Mosia. Vamos a ver esto con Abinadi y el rey Noé y los sacerdotes. La lucha entre los que se aferran a la doctrina de Cristo y aquellos que quieren apartarla. Lo vamos a ver con el anticristo de Corajor y Shereminejor. Lo que Lehi y Nefi hacen es construir todo un legado de personas, construido sobre la doctrina de Cristo. Ellos han visto lo que sucede cuando quitas eso. Han visto la corrupción de la iglesia y la corrupción del templo. Al pasar los registros a Jacob, y luego a Enos, y Omni, y Jerem, y luego todo el camino hasta aquí, hay un legado que se construye sobre la doctrina de Cristo. Siempre pueden volver atrás con una comprensión de cómo están siendo contrastados contra Jerusalén y cuál es la condición de Jerusalén. Hay muchas copias de los capítulos de Isaías en todo el libro de Mormón, porque hay un enfoque en Isaías. Y el capítulo del versículo 7 al 10 en toda la lucha con Abinadí y el rey Noé y sus sacerdotes. ¿Por qué? Todo esto es acerca de Jesucristo. Todo el libro está escrito sobre esto. Y por lo tanto, ¿qué hace por nosotros? Podemos ver las palabras Jesús y Cristo en todo el libro de Mormón. No vemos eso en el Antiguo Testamento. Otra vez, ¿por qué? ¿Cómo es que tienen este conocimiento profundo de estas cosas y sin embargo no podemos extraer eso del Antiguo Testamento? No precisamente, solo por implicación. ¿No es así? Podemos inferir varias cosas. De Isaías y todos los profetas. Podemos relacionarlas con la profecía y eso es lo que hacen los escritores del Nuevo Testamento. Pero aclaraciones específicas sobre el Hijo de Dios, sobre Jehová como el siervo sufriente, de Jesucristo no está en el Antiguo Testamento. Por eso tenemos el libro de Mormón. Porque es una verificación del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento.
Cuando hablamos del Libro de Mormón y su subtítulo Otro Testamento de Jesucristo, todo el libro está escrito sobre eso. Y la Biblia también lo estaba originalmente. No es así, y todavía en cierto sentido lo es. Pero ha tenido muchos errores. Errores de edición, errores de traducción y probablemente muchos cambios que fueron hechos a propósito. Bueno, eso lo sabemos. Sabemos que hay varios cambios en la Biblia, especialmente en el Antiguo Testamento. Así que mientras nos preparamos aquí para el Libro de Mormón y vamos a través de él, sé que a medida que avancemos en esta serie, vas a tener una visión completamente diferente de este libro, de su enfoque, de lo que está tratando de enseñarnos a ti y a mí. Y vas a verlo de una manera diferente. Vamos a aplicar los 4 intérpretes de las leyes superiores e inferiores. Vamos a tener las imágenes y el drama del templo. Vamos a tener la autoría y el principio Neor. Y vas a ver cómo todo esto se desarrolla a lo largo de este libro. Verá a los personajes del Libro de Mormón bajo una luz diferente. Y entenderás de dónde vienen. Y verás la importancia del libro en nuestros días. Cómo lucha con todo lo que tiene para proteger y defender y predicar sobre la doctrina de Cristo. Hablaremos la próxima vez.